Sí, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. Espero que la tecnología no nos esté jugando, si no vamos a tener que grabar aparte y después estaremos subiendo la prédica, pero para mí es importante que usted se pueda sumar con nosotros hoy a escuchar la palabra de Dios. Espero que los hermanos se puedan estar conectando en esta hora. Amén. Demos lectura a la palabra del Señor. Esdras capítulo 3, versículos del 1 al 4, espero que ya lo tengan ahí. Dice que cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre. Repita conmigo, como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Yeshua, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocausto sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme lo prescrito cada día. Mire, amados, estamos teniendo un poco de lucha para poder transmitir, pero espero que no se corte. Pero es importante que hoy usted y yo, el tema que yo había puesto es restauremos el altar. Es importante que hoy usted y yo restauremos nuestro altar. Es muy importante, dígale a su familiar que tenga a un lado, restauremos nuestro altar. Amén. Miren, los judíos, le platicaba en la introducción, en aquel tiempo de Esdras, Nehemías, hombres que Dios usó para poder reconstruir la casa del Señor. Y sin duda aquí vemos un tiempo glorioso porque estaban restaurando el altar. Los judíos construyeron un altar como uno de sus primeros actos oficiales, porque el altar, amado, dentro de muchas cosas simboliza, repita conmigo por favor, la presencia y la protección de Dios. Dios anhela que en este tiempo la iglesia del Señor pueda restaurar su altar. Y cuando nosotros hablamos de este altar, estamos viendo un altar físico, evidentemente, pero Dios quiere que nuestro corazón, que sea el altar de Dios, y este altar tiene que estar restaurado. Amén. Y además demostraba el propósito como nación y su compromiso de servicio únicamente a Él. Si usted se da cuenta, Dios en este tiempo nos está llevando para que su altar, o sea, nuestro corazón, pueda ser restaurado. ¿Para qué? Para que podamos servirle a Él. Amén. Los sacrificios de Él eran esenciales porque demostraban que el pueblo estaba buscando la guía de Dios. Hoy sin duda necesitamos como nación, el mundo entero necesita buscar la guianza de Dios. Estaba simbolizando que estaban reedificándose para vivir como Él ordenaba y como Él lo estaba diciendo. ¿Y cómo era esto? Porque estaban recurriendo diariamente a Él para el perdón de pecados. Todos los días tenemos que usted y yo acercarnos al Señor para pedirle perdón por nuestros pecados, porque hemos visto que pecamos de pensamiento, de dicho y con nuestros hechos. Y hoy quiero decirle, la palabra altar se deriva de la palabra el hebreo misbea, y significa un lugar de matanza, un lugar donde se ofrece sacrificio. En otras palabras, si lo podemos simbolizar, tenemos hoy en el nombre de Jesús que morir a nosotros mismos. Tenemos que ser usted y yo un sacrificio vivo delante del Señor. Hoy tenemos que matar esta carnalidad que nos quiere llevar a estar ofendiendo al Señor.
Hoy tenemos en el nombre de que Jesús en ese altar, ser tú y yo, dígale a su vecino, tenemos que ser un sacrificio vivo para Dios. Es un lugar donde se lleva a cabo una ofrenda para Él. En otras palabras, es un lugar de adoración. Hoy sin duda la iglesia en general tenemos que restaurar nuestra adoración para Dios. Pero no olvide, no es como creemos que debe de ser. Dios ha puesto lineamientos para poderlo adorar. Y en la iglesia hoy dimos una pausa a los estudios del tabernáculo y veíamos que en el tabernáculo estaba compuesta en 3 áreas: atrios, lugar santo, lugar santísimo. Y veíamos que lo primero que se encontraba para entrar era la puerta del tabernáculo, donde se examinaba la ofrenda. Y lo primero que el pueblo veía al entrar era el altar de bronce. Un lugar donde se tenía que ofrecer el sacrificio. Era donde la persona, el pueblo, llegaba y ofrecía el sacrificio para Dios, donde ofrecía ese sacrificio para el Señor. Pero en la Biblia podemos encontrar a muchos hombres, y solo quiero nombrar algunos porque si no nos llevaremos mucho tiempo. Pero Noé fue un hombre que edificó un altar a Dios. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 8, versículo 20. Y si no, solo anótelo nada más para que vayamos un poquito avanzando y no nos perdamos aquí. Pero anote la cita y espero que pronto los hermanos ahí nos puedan apoyar. Y dice la palabra: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Vemos que un hombre como Noé edificó un altar y ofreció un holocausto de todo animal limpio. Hemos estado hablando, Dios nos está hablando en este tiempo, que tenemos que santificarnos. Tenemos que vivir en santidad, en integridad, en rectitud delante de Él. Otro hombre que ofreció y levantó un altar, sin duda, y levantó varios, fue Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis 12, versículo 7. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Levante su mano derecha y crea esta palabra: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Mire qué hermoso. Abraham construyó un altar a Dios. Y en muchas religiones se levantan altares, pero para el pueblo de Dios los altares eran más que simples lugares de sacrificio. Los altares, amado, usted tiene que edificar incluso un altar en su hogar. Tenemos que buscar a Dios, porque el altar simboliza esa comunión con Dios y conmemora encuentros significativos con Dios. Hoy Dios quiere tener una comunión con usted en lo individual, en lo íntimo. Busquémoslo, levantemos, restauremos nuestro altar en nuestro corazón, en nuestro hogar. Busquemos ese lugar donde Dios se quiere manifestar a nuestra vida, donde Dios se quiere mover, donde Dios quiere hablarte, donde tú puedas confrontar, donde tú te puedas confrontar ahí con el Señor y decirle y expresarle tus miedos, tus inseguridades, tus temores, donde tú puedas hoy, porque hoy te haces preguntas y ya para el 30 todo regresará a la normalidad. La verdad es que ni tú ni yo lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y Él nos ha dicho que esto pronto pasará. Y lo creemos en el nombre de Jesús.
Dios quiere tener un encuentro personal contigo y para eso es necesario que restauremos nuestro altar. En aquel tiempo los construían con piedras y tierra. A menudo los altares permanecían en lugares por años. Escuche, por años, porque era un recordatorio continuo de la protección y de las promesas de Dios. Yo sé que muchos de los que estamos hoy aquí, Dios nos ha prometido muchas cosas. Y yo te digo, Dios los va a cumplir. Hoy nuevamente quiero que levantes tu mano derecha y quiero que hagas esta declaración de fe junto conmigo. Lo hicimos en la iglesia antes de saber la contingencia que venía. Pero lo declaramos con fe, creyendo que Dios está con nosotros. Vamos, levante su mano derecha y repita conmigo. En el nombre de Jesús, yo declaro que yo y mi descendencia no veremos muerte hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Que así sea en el nombre de Jesús. Entonces, ellos cuando veían el altar recordaban la protección y las promesas de Dios. Abraham construía con regularidad altares. Debemos ser hombres como Abraham, que levantaba altares en cada momento que él tenía un encuentro significativo con Dios. Él levantaba un altar y él cuando lo veía recordaba la protección y las promesas que Dios le había dado. Tenemos que levantar un altar de oración, de adoración, para recordar las promesas que Él nos ha dicho, que Él nos va a bendecir. Dios le dijo a Abraham, mira, salte de la casa de tus padres, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a dar. Y cuando él se encontró en determinado lugar, Dios le hizo ver y le dijo, esta tierra yo se la daré a tu descendencia. Y inmediatamente él levantó un altar ahí para recordar la promesa que Dios le había dado. Mire, aprovechemos que hoy iniciamos 40 días de ayuno y oración. Hoy como familia pastoral nosotros estamos dando inicio. A partir de las 3 de la tarde entramos en oración. Oremos por nuestra nación. Oremos por esta preciosa nación donde Dios nos ha puesto. Oremos por esta nación para que Dios la guarde y tenga misericordia de ella. Y levantemos un altar en nuestro hogar. Que nuestro mismo hogar sea un altar. Para que recordemos este tiempo donde Dios nos ha estado guardando. Por eso Dios está permitiendo que estemos en nuestro hogar. Donde Él nos está guardando, amado. La adoración frecuente nos ayuda a recordar lo que Dios desea. Y nos lleva a obedecerlo. Mire, cuando adoramos a Dios, la verdad, se va todo miedo, se va toda duda, se van muchas cosas que han estado afectando en este tiempo. Moisés, sin duda, fue un hombre que también edificó un altar. Acompáñenme a Éxodo capítulo 17, versículo 15. Éxodo capítulo 17, versículo 15. Y dice la escritura, y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. ¿Cuántos creemos que Dios es nuestro estandarte? Por eso es que en la iglesia tenemos un ministerio de estandartes, porque es Jehová Nissi. Él es nuestro estandarte. Porque mire, en este tiempo era cuando el pueblo de Israel enfrentó a Amalek, a los amalecitas. Y junto a Moisés, que estaba levantando las manos en alto, mientras Moisés tenía las manos en alto, el pueblo de Israel prevalecía en contra de los amalecitas. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, Amalek arreciaba, los amalecitas arreciaban contra la nación de Israel. Entonces subió Aarón y Hur
y se levantaron y estuvieron junto a Moisés y sostuvieron sus brazos para que Moisés no se cansara. Y nos enseña la Escritura que el pueblo de Israel destruyó a los amalecitas. Y entonces es ahí cuando cuando Moisés levantó un altar y puso por nombre: el Señor es mi estandarte, oh Jehová Nisi. Él es nuestra bandera. Él nos va a guardar y nos está dando la victoria. Tenemos que creerlo. Esta semana que empieza el Pesaj, que es la Pascua, que es donde el pueblo de Israel celebra la conmemoración de la libertad de la esclavitud de Egipto. Yo quiero decirte, iglesia, que hoy el Señor nos está diciendo que Él es nuestro estandarte, que Él es nuestra bandera y que Él ya nos ha dado la victoria en el nombre de Jesús. Pero hoy también, iglesia, necesitamos que usted nos ayude a levantar las manos a los pastores. Usted como líder, como oveja de Peña de Oreb Nesa, tiene que levantar sus manos a favor de México. Ayúdenos como siervos del Señor. Ayúdenos a levantar las manos. Levantemos las manos de nuestros líderes espirituales. A través de la oración. Son formas de animar y reanimar a los líderes espirituales en el trabajo que Dios nos está llevando a hacer. Mire, hoy hablaba con una hermanita, con mi hermanita Cristina, que Dios la bendiga, que seguro nos está siguiendo junto con toda su familia. Yo un saludo a todos los hermanos que se están conectando, a mi hermano Cuauhtémoc, a mi hermana Lucero, a mi hermana Anaí, a mi hermana Ana, a todos los hermanos que nos están siguiendo. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, un abrazo fraternal de parte del Señor. Necesitamos mucho de sus oraciones. Yo le decía a la hermana, yo sé que tal vez usted no puede entrar a este ayuno, no se preocupe, pero sus oraciones son muy importantes. Es una manera de estar levantando las manos de nuestros líderes espirituales. Levantemos nuestra voz por nuestra nación, que necesita hoy más que nunca que la iglesia del Señor se pueda levantar en el nombre de Jesús, que se pueda levantar, levantando manos santas, levantando su voz a favor de esta nación, para que Dios perdone los pecados de esta nación y que esta nación pueda encontrar la misericordia de Dios. Pero sin duda, amado, también Gedeón fue un hombre que no solo derribó altares, porque ahorita vamos a entrar en materia, derribar altares. Hoy tenemos que derribar los altares que no son gratos a Dios, porque a veces usted y yo hemos levantado altares. Mira, algo tremendo. Si ustedes vieron en la página, yo me sorprendí mucho. Un profeta, un siervo de Dios llamado David Whittelson, en el año de 1986, Dios le dio una palabra tan tremenda que hoy la estamos viendo, donde decía que él veía una plaga que venía al mundo, donde iglesias, bares y muchas cosas se iban a cerrar, como lo que está pasando hoy. Y él hablaba específicamente de la ciudad de Nueva York, que está siendo azotada. Y quiero decirle que si hay una ciudad en Estados Unidos que ahorita está fuertemente golpeando esta pandemia, es Nueva York. Pero también hablaba que esta pandemia iba a golpear fuertemente la economía a nivel mundial. Pero sin duda, un altar que el ser humano ha levantado fuertemente es el dinero, es el poder, es la posición social y económica, y es algo que Dios está quebrantando. Hoy vemos más que nunca en todo el mundo los mismos deportes, Juegos Olímpicos, carreras de Fórmula 1, grandes torneos deportivos como Wimbledon, como torneos como la UEFA Champions League y muchos torneos importantes parado.
Porque del deporte también hemos hecho altares, de deportistas. No significa que no admiremos lo que ellos hacen. Creo que muchos de ellos son buenos ejemplos a seguir. Pero no podemos hacer de eso un altar en nuestro corazón. Hoy Dios quiere que reedifiquemos nuestro altar. Que reedifiquemos nuestro altar en nuestra casa, en nuestro hogar. Que es sin duda nuestra primera iglesia. Que es por la que tenemos que ver y cuidar y velar. No solo como pastores, también tú como siervo, también tú como oveja de la iglesia. Tienes que aprender a levantar altares para glorificar y honrar, adorar, no olvidarte de las promesas de Dios, de su protección. Él nos está protegiendo porque Él es bueno, porque su amor y su misericordia es para siempre. Gedeón no solo derribó los altares, sino él edificó un altar al Señor. Jueces capítulo 6, versículo 24. Jueces capítulo 6, versículo 24, y dice: y Gedeón edificó allí un altar al Señor, y lo llamó el Señor en paz, el cual permanece en Ofra de los Abiaseritas hasta hoy. El Señor está pidiendo que levantemos un altar porque Él quiere darnos paz. Él quiere que haya paz. En medio de todo esto, que haya paz. Pero la verdadera paz viene cuando tú y yo aprendemos a confiar en Él. Pero hoy, amado, por favor comprenda, esto es de suma importancia. Hoy es necesario que la iglesia aprenda a levantar altares. Que seamos hombres y mujeres que levantemos altares de adoración, de oración, de intercesión, de guerra espiritual, donde estemos peleando la buena batalla día a día. Porque mire, qué tremendo es esto. Porque el Gedeón, después de haber hecho esto, ¿sabe? El pueblo quiso matarlo. ¿Sabe? Va a haber a mucha gente que no les va a agradar lo que estamos haciendo. Y no es casualidad que a la hora de empezar a transmitir hayamos tenido ciertos problemas. No me preocupa, porque yo hubiera grabado y después lo subimos. Pero para mí es importante que hoy entendamos que a Gedeón, cuando él levantó un altar, después de haber derribado otro, el pueblo quiso matarlo. Y muchos de ellos eran compatriotas israelitas que conocían los preceptos de Dios. Donde solo podíamos, y Dios nos enseña que solo podemos adorar a un solo Dios vivo y verdadero. Esto muestra cuán inmoral o qué tan inmoralidad había llegado al pueblo de Dios. Y Dios dijo en Deuteronomio capítulo 13, del 6 al 11, búsquelo en su casa, que todos los que eran idólatras tendrían que ser apedreados hasta la muerte. ¡Qué tremendo! Y aquí querían matar a Gedeón por hacer algo bueno. Cuando yo cerré la iglesia, Dios nos llevó a que cerráramos la iglesia, tal vez anticipándonos a lo que venía. ¿Sabe? Yo fui criticado hasta por otros pastores. Pero yo hago lo que Dios a mí me dice que haga. Yo obedezco, he aprendido a obedecer a Dios, no a los hombres. Yo he aprendido a obedecer a Dios. Pero estos israelitas querían apedrear a Gedeón por destruir su ídolo y por adorar al Dios vivo y verdadero. ¡Qué tremendo! O sea, no se sorprenda que cuando usted y yo comencemos a hacer algo para Dios, vamos a ser criticados por quienes en lugar deberían de apoyarnos. Así que no se preocupe, porque repita conmigo, todos estos altares de los que vimos ahorita fueron creados con el propósito de rendirle adoración, sacrificio y ofrenda a nuestro Dios.
Así que, amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, seamos hombres y mujeres que aprendamos a hacer altares para Dios. Restauremos nuestro altar. Dios quiere que hoy usted y yo restauremos nuestro altar en nuestra casa. Desde nuestra casa tiene que salir nuestra mejor adoración, nuestro mejor sacrificio, nuestra mejor ofrenda para Dios. Estos hombres de los que acabamos de ver tienen una forma muy peculiar de adorar a Dios. Porque mire, después de la caída del hombre en Génesis 3, el hombre se ha visto en la necesidad de tener que adorar a Dios. Mire, el hombre por naturaleza necesita apoyarse en algo. Necesita adorar a Dios. Lamentablemente, hay mucha gente que sin duda tiene gran fe, pero su fe está mal enfocada. Pero aquí yo no estoy para señalar a nadie. Aquí estamos para que usted y yo seamos parte importante de ayudar a aquel que Dios nos permita, para que ellos puedan edificar también un altar en su hogar. Necesitamos tener un altar, ¿para qué? Para lograr una buena relación con nuestro Creador, que haya una buena comunión con nuestro Creador. No olvide que cuando estamos dando los estudios del tabernáculo, veíamos ahí, ¿por qué Dios dio instrucciones del tabernáculo? Es simple. Porque Dios anhelaba y anhela hasta el día de hoy tener comunión con su pueblo, tener una comunión con sus hijos, poder hablar con sus hijos. Él anhela relacionarse contigo. Vamos, dígale al que tiene a un lado, Dios anhela tener una comunión contigo, y esto tiene que ser personal. Esto tiene que ser solo personal, no puede ser de otra forma. Es algo personal. Pero para eso necesitamos restaurar nuestro altar, restaurar nuestro corazón, restaurar hoy nuestras relaciones con nuestra familia. Pero también el altar nos sirve para poder recibir el beneficio del perdón. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 es claro. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos un altar en el cual nosotros hacemos esa ofrenda al Señor y decirle, perdónanos por nuestros pecados. Necesitamos ser perdonados. Estos hombres de Dios, amado, tenían un espíritu de adorador envidiable. Tenemos que ser adoradores, porque Dios está buscando adoradores. Pero dice, el que está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, son a los que Dios está buscando. Y sin duda un verdadero adorador sabe que en su casa tiene que aprender a hacer un altar, sabe que en su lugar de trabajo tiene que hacer un altar para Dios, sabe que en su oficina tiene que hacer un altar para Dios, porque tenemos que ser como un hombre como Abraham, que a donde quiera que él iba, él hacía altares. Un hombre como Jacob, que también aprendió a hacer altares. Un hombre como Isaac, que también aprendió a hacer altares. Donde quiera que hacía un altar, él es para adorar a Dios. Y Abraham fue un vivo ejemplo, porque él edificaba altares donde fuera. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Es que salía de lo más profundo del corazón. O sea, era algo voluntario. Porque ¿quién le enseñó a Abraham que tenía que hacer altares? ¿Quién? ¿Quién le enseñó a Noé a hacer altares? ¿Quién le enseñó a hacer Isaac altares? Seguramente Isaac vio el ejemplo en Abraham. Y tal vez Jacob lo vio de Isaac. Pero ¿quién le enseñó a Abraham a hacer altares? Amado, esto no es ley. Esto no solo es algo simbólico. Dios quiere que tu corazón sea el principal altar de Dios. Él quiere que tu vida sea el principal altar para Dios. Que en nuestra casa podamos hacer un lugar de adoración.
que desde que entra una persona empieza a percibir aquí la presencia de Dios poderosa. Pero hoy tenemos que rendirnos a Él. Pero tiene que ser de lo más profundo de nuestro corazón. Y tiene que ser algo voluntario. El propósito de que Dios estuviera con ellos en todo el tiempo. Mire, el propósito del altar es que Dios estuviera con ellos todo el tiempo. Mire, es algo hermoso. Jesús nos lo ha prometido, sin duda, y sé que Él está con nosotros. Pero la pregunta es, porque sin duda Dios es fiel, y Él ha dicho que está con nosotros y que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, y eso lo creemos. Pero la pregunta es, amado hermano, ¿nosotros estamos con Él? Porque Moisés dijo, Éxodo 33:15, Éxodo 33:15, entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí, Señor. Si el Señor no va con nosotros, yo le doy una recomendación, no se mueva. Si Dios no va con usted, no se mueva. Moisés habla como alguien que tal vez tenía la idea de ir hacia adelante sin la presencia del Señor. ¿Sabe? Muchos hoy, de manera tal vez desafiante, no se están quedando en sus casas. Y hay una instrucción clara, quedémonos en nuestra casa. Dios no va a ir con usted si usted desobedece, pero si usted obedece, obviamente si usted tiene que ir al doctor, si usted tiene que ir a ver alguna cuestión de alimento para la familia, si usted tiene que ir, o sea, Dios no sabe. Pero una cosa es que nosotros deliberadamente estemos haciendo cosas que Él nos está mandando a hacer. Para Moisés, la presencia de Dios era más importante que cualquier otra cosa. Y eso tenemos que aprenderlo. La presencia de Dios que representa el altar, por eso le vuelvo a decir, y empecemos a restaurar el altar en nuestro corazón. Empecemos a pedirle a Dios que nos ayude a restaurar el altar en nuestro hogar. Porque la presencia de Dios debe ser lo más importante para nosotros. Sé que físicamente no estamos en la iglesia, pero qué bueno, me da gusto saber de muchos de ustedes que el anhelo de su corazón es estar en la iglesia, y gloria a Dios, yo me gozo por saber eso, pero sé que Dios se goza más. Porque mire, tal vez para otras personas sea más importante tener victoria, para otras tal vez lo económico, para otros sus hijos, su negocio, su empresa. Pero para Moisés y para ti, para mí, lo más importante debe ser su presencia. Debe ser anhelar estar en su presencia. Así como decía el salmista, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Miren, dice en sus atrios. Y Jesús hoy nos ofrece poder llegar hasta el lugar santísimo. Procuremos tener una vida dedicada a Dios. Y dígale a su hermano, en una entrega total. Procuremos tener una vida dedicada a Dios en una entrega total. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entreguémonos a Dios incondicionalmente. Acerquémonos creyendo que Él está con nosotros. Vamos, anímese y dígale a su vecino, dígale al que tiene a un lado, el Señor está con nosotros, no tengamos miedo, tengamos paz. Acércate sin temor, tal como somos, porque tal y como somos, así Dios quiere que tú te acerques.
Y Él te va a ayudar a cambiar lo que tengas que cambiar. No te va a cambiar ninguna persona. Es más, yo te digo algo, tampoco Dios te va a cambiar si tú no quieres. Pero si tú quieres, Dios te va a ayudar y Dios te va a cambiar. Dios va a quitarte esa tristeza, te lo va a cambiar por gozo. Tu luto te lo va a cambiar por manto de alegría. Acerquémonos sin temor. Acerquémonos reconociendo nuestros errores. Acerquémonos reconociendo nuestras faltas. Acerquémonos con un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Acerquémonos reconociendo su poder transformador. De mí, una persona alcohólica, drogadicta, pandillero, Dios me ha ido transformando. Hoy puedo decir que Dios me ha hecho una nueva criatura. Por eso Hebreos 14:16 dice, Hebreos 14:16 el Señor nos dice, por tanto, acerquémonos, vamos, díganle al que tiene un lado, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Oh, hermano, esto es hermoso. Acerquémonos hoy, restauremos nuestro altar, acerquémonos a Dios para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el tiempo que estamos viviendo. Y la oración es la forma en la que nos acercamos a Él confiadamente. Practique la oración. Mire, algunos cristianos lo hacen en forma sumisa, con la cabeza inclinada, temerosos de pedirle a Dios que supla sus necesidades. Otros lo hacen con ligereza, con poca reflexión. Pero acudamos a Él de una manera con respeto, con reverencia, porque Él es Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Pero acuda con la confianza absoluta, porque Él es su amigo y Él es su consejero. Él es ese príncipe de paz, nuestro amigo, nuestro consejero. Yo lo he dicho en la iglesia, yo no tengo amigos. El único amigo que yo tengo se llama Jesucristo, que Él siempre permanece fiel aún en estos momentos. Hebreos 10:22 también nos dice, Hebreos 10:22, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Acércate hoy con un corazón sincero, en plena certidumbre. La verdadera adoración, dígale a su hermano que tiene a un lado, la verdadera adoración nace de un corazón sincero. Esto es con una completa franqueza. Acerquémonos a Él. Y debe estar basada en la seguridad del poder justificador de la sangre del Cordero y el poder santificador de su palabra. Acerquémonos. La palabra acerquémonos viene de la palabra del griego prosechormai, que significa llegándose, llegando, acercarse. Pero también es de la palabra erchormai, para acercarse, es decir, visitarlo. Visitemos a Dios, adorar. Vengamos a adorar a Dios al altar. Cuando estemos en la iglesia, no desaproveche el tiempo para acercarse al altar y adorarlo, glorificarlo y darle gracias. Adorar a Dios distanciado, escucha,
provoca una crisis espiritual y crea ruinas. Esto es tremendo. Sabe que muchas personas parece que están adorando a Dios, pero están distanciados de Él. Y esto, amado, crea una crisis espiritual. Y esto crea ruinas. Mire, Saúl fue un hombre que empezó a adorar a Dios y estaba distanciado de Él. ¿Por qué? Porque desobedeció las órdenes de Dios. Y él fue un hombre que desobedeció deliberadamente a Dios. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 11. Dice: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel me conmovió y clamó al Señor toda la noche. Mire, Dios había dado una orden que tenía que matar a todos, y Saúl desobedeció deliberadamente. Y cuando Dios dijo que lamentaba por haber hecho rey a Saúl, no es porque Dios hubiera cometido un error. El comentario de Dios fue una expresión de tristeza, no al reconocimiento de un error. Yo le quisiera preguntar, y aquí es donde Dios desechó a Saúl como rey. ¡Qué tremendo! Porque vemos que aquí Saúl desobedeció a Dios. Pero qué tremendo es porque, acompáñenme por favor, si me pueden ayudar. Primera de Samuel, quiero que me vayamos al 15, al Primera de Samuel 15. Acompáñenme por favor. Porque dice el versículo 1: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo, escuche, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Desobedeció. Le perdonó la vida al rey y se quedó con lo mejor de las ovejas, con lo mejor del ganado. Desobedeció. Y Dios dijo que se había lamentado. Un Dios omnisciente no comete errores. Por lo tanto, Dios no cambió de parecer. Sin embargo, sí cambió de actitud hacia Saúl cuando Saúl cambió. El corazón de Saúl ya no pertenecía a Dios, sino a sus propios intereses. Yo le quisiera preguntar hoy, iglesia, ¿cómo estamos adorando a Dios? Hoy, sin duda, debemos de restaurar nuestro altar. Adorar en el hebreo es la palabra shashá, que significa inclinándose. Adorar, adoró, postrado, inclinarse, agacharse, caerse, suplicar humildemente, hacer reverencia, adorar. Y también viene de la palabra del griego proskuneo, que significa hacer reverencia. Adorar es hacer una reverencia hacia Dios. Esa es la actitud con la que tenemos que llegar a la iglesia.
¿Sabe cuándo adoramos de una manera distanciada? Cuando queremos regirnos a nosotros mismos como lo hizo Saúl. Cuando vemos por nuestros propios intereses. A mí me da mucha tristeza ver que en muchos lugares muchas veces buscamos a Dios solo por conveniencia y no por lo que Él es, no por lo que Él representa en nuestra vida. Hay quienes también adoran distanciadamente a Dios cuando no estamos en una plena comunión con Él. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que estar 24 horas de rodillas, pero tampoco estoy menospreciando las horas de oración. Lo que estoy queriéndole decir, esa comunión es esa relación íntima que tenemos con Él, donde le preguntamos, Él contesta, Él te direcciona, Él te dice, espera, guárdate, cierra la iglesia, esperen en su casa. Yo tengo un plan para mi iglesia. Y quiero decirle que estoy confiado porque sé que Él tiene el control de todo esto. Y si Él permite que estemos un mes más es porque tal vez no hemos entendido todavía, porque tal vez no hemos restaurado nuestro altar, tal vez no hemos restaurado nuestra relación con Él, tal vez no nos hemos reconciliado con Él. Mire lo que dice Primera de Juan 1 al 6. Primera de Juan 1 al 6. Dice, si decimos, escucha, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso significa que no tenemos una plena comunión con Dios. Porque aquí Juan estaba confrontando la primera de las 3 afirmaciones de los falsos maestros. Porque Juan y varios de los apóstoles del Señor en este tiempo ya estaban enfrentando a muchos falsos maestros. Y miren, algunas de las enseñanzas que ellos decían era que pensaban que el cuerpo era malo y que no tenía ningún valor. Presentaban 2 enfoques de la conducta. Insistían en negar los deseos del cuerpo mediante una disciplina estricta. O sea, ellos decían, no es necesario que ustedes vivan en santidad, no es necesario porque el cuerpo es malo y al fin ese será desechado y demás. O aprobaban la santificación de toda, escuchen, aprobaban la santificación de toda lujuria física porque el cuerpo después de todo iba a ser destruido. Y es obvio, amado, que ellos iban por la segunda opción. Entonces Juan, el apóstol conocido, el apóstol del amor, aquí dice, si no tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si tú y yo decimos que tenemos comunión con Dios, eso significa que no andamos en tinieblas. ¿A cuántos pueden decir amén ahí desde donde me acompañan? O sea, no podemos amar a Dios y coquetear con el pecado al mismo tiempo. No se puede. Amamos a Dios, porque el que ama a Dios aborrece el pecado. No podemos decir que amamos a Dios y estamos coqueteando con el pecado. Adoramos distanciados cuando fingimos ser creyentes o seguidores de Cristo. Esto es uno de los males más grandes, creando en nosotros grandes ruinas. Y las ruinas son desolamiento, abandono. Fingir estar lleno del Espíritu de Dios llevó a los hijos de Esceva a experimentar una gran golpiza. Fingir delante del hombre te lleva a tener una doble personalidad. Mire, Saúl ya había sido desechado por Dios para ser rey, pero las palabras de Saúl fueron a Samuel: no le digas al pueblo que fui desechado. O sea, para Saúl era más importante lo que pensaba el pueblo de él que lo que pensaba Dios. Qué tremendo. Y David fue lo contrario.
A pesar de que David hizo lo que hizo, porque David también fue un hombre que aprendió a edificar altares. David, cuando fue confrontado con su pecado por medio del profeta Natán, él prefirió humillarse delante de Dios. Y te aseguro una cosa, que a David no le interesaba ni el reino ni la posición que podía tener él. A él lo que le interesaba es que su altar fuera restaurado, o sea, su comunión con Dios, su adoración con Dios. Eso es lo que nos debe de importar hoy, iglesia. Restaurar nuestro altar para que nuestra relación, para que nuestra comunión, para que nuestra adoración sea genuina delante de Dios. Es necesario que volvamos a restaurar nuestro altar. Estas dos palabras juntas nos dan un significado muy poderoso. Es volver a una persona a su antigua condición para realizar ofrendas de adoración a Dios. Mire, porque la palabra restaurar viene de la palabra del griego apokatistemi, restituida, restablecido. Dios te quiere restablecer, Dios te quiere restituir. Y nosotros el año pasado, Dios nos llevó a una palabra, era el tiempo de la restitución, era el año de la restitución. Es también devolver, es para reconstituir, es para restaurar nuevamente. En otras palabras, es hacer algo a su estado natural. Dios quiere hoy que restauremos nuestro altar para que nuevamente podamos tener esa conexión, esa restauración con Él, que nuestra relación con Él sea como lo era cuando tal vez lo conocimos la primera vez, cuando estábamos en ese primer amor. El primer paso para la restauración, amada iglesia, es que reconozcamos nuestros pecados, es que reconozcamos nuestras faltas. Dígale una palmadita al que tiene a un lado: reconoce tus faltas, reconozcamos nuestros errores, porque el amor de Dios cubre multitud de faltas. La figura más importante de la restauración, dígale a su vecino, eres tú. La figura más importante de la restauración eres tú. Dios quiere restaurar nuestra relación con Él. Por eso mandó a Jesús. Dios no te va a sacar de un lugar que tú no quieras salir. O sea, en otras palabras, si tú no quieres dejar el pecado, está bien, sigue adelante. Pero Dios quiere sacarte de ahí. Dios quiere liberarte de ahí. Dios quiere sacarte de esa condición. Pero Dios no te va a sacar si tú no quieres salir de ahí. Se acordará de la predicación de las ranas. Si usted quiere seguir teniendo a sus ranas ahí, es asunto suyo. Yo le diría hoy, sáquelas desde hoy. El segundo paso para la restauración, dígale a su vecino, es el quebrantamiento. Y quebrantar significa quitar aquello que ha sido establecido, deshacerse de algo, romper con eso. Hoy rompe con el pecado, hoy rompe con todo lo que te está estorbando para que tu relación con Dios sea genuina, para que no adores a Dios de lejos. El mejor ejemplo del quebrantamiento y la restauración la encontramos en Cristo, sin lugar a duda. Porque Él fue quebrantado en su espíritu, Él fue quebrantado en su cuerpo. Y su restauración la vemos cuando Cristo mismo le dijo a María, o más bien los ángeles que se le aparecieron a las mujeres que lo fueron a buscar a las tumbas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Lucas capítulo 24, versículos del 5 al 6. Lucas capítulo 24, del versículo del 5 al 6.
Y con esto quiero ir terminando, iglesia. Dice, y estando ellas aterrorizadas e inclinadas sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, díganle a su hermano, acuérdate de lo que habló cuando estaba aún en Galilea, que él al tercer día iba a resucitar. Mire, estamos, amado, esta semana es lo que se considera la Semana Santa. Pero no debemos solo verlo como un acto más religioso. Hoy Dios está permitiendo que el mundo entero ya no abarrote las playas, ni los balnearios, ni los bares, ni las discotecas, ni nada de eso. Hoy es necesario que la iglesia, que la gente restaure su altar para con Dios, su comunión, que pensemos, reflexionemos en lo que Él vino a hacer hace más de 2000 años, porque Él fue quebrantado en su espíritu, en su cuerpo, por usted y por mí. El tercer paso para la restauración es hacer un autoanálisis. Sin duda Dios nos está dando este tiempo para que nos analicemos, para que nos escudriñemos cada uno a sí mismo. Si hoy Dios te dijera, te voy a romper y te voy a restaurar. Mire, es doloroso, pero es necesario. Es necesario. Y si yo le dijera esto, ¿qué le pediría usted a Dios hoy? Que se restaurara en su vida. ¿Qué le pediría hoy a Dios para que le restaure? ¿Qué le pediría? Yo lo primero que le diría, Señor, restaura mi corazón. Yo necesito tener una verdadera comunión contigo, aún más de la que ya tengo. Restaura, Señor, mi anhelo por los perdidos, por aquellos que no te conocen, Señor. Que deje de ser alguien religioso, solo señalando y juzgando. Restaura mi anhelo de ir por ellos que te necesitan, Señor. Restaura mi compasión, que pueda tener compasión, misericordia de aquel que lo necesita. Restaura mi deseo de estar en tu casa para servirte. Restaura mi fidelidad, Señor. Hoy quiero aprender a ser más fiel a ti. Restaura tu gloria en mi vida. Yo necesito que restaures tu gloria en mi vida, Señor. Yo necesito que la gente pueda ver en mí el amor que tú me has dado. Yo necesito que las personas que me siguen puedan ver mi pasión, mi amor por ti, por tu obra, Señor. Restaura mi gozo, Señor. Restaura mi gozo. Restaura mi optimismo, Señor, en medio de esta situación, en medio de esta crisis. Restáuralo. Restaura mi relación contigo y con los demás. Restaura mi familia, Señor. Restaura mi matrimonio. Restaura mis hijos. Restaura mi hogar. Restaura mi colonia. Restaura mi nación. Porque mi nación está en ruinas, Señor. Restáurala. Restaura mi adoración. Es necesario que estemos en nuestro hogar. El lugar de restauración es hoy, aquí, en tu hogar. Mire cómo Dios nos está sorprendiendo.
porque primero empieza de adentro para que se refleje por fuera. No esperes al mañana. Quizás el mañana no llegue. Dígale a su hermano, subamos al monte. Subamos al monte de la restauración. Y volvamos a nuestro primer amor. Vamos, anímese, dígale al que tiene un lado. Subamos al monte. Subamos al monte. Volvamos a nuestras primeras obras, volvamos a nuestro primer amor. Hoy Dios está llamando a la iglesia que preguntemos por las sendas antiguas. ¿Cómo es que trabajaba la iglesia primitiva? Porque dice que todo lo tenían en común. Amado, hoy la iglesia está completamente dividida. Cada uno busca su propio interés, su propio beneficio. Está buscando, juzgando, señalando, criticando unos a otros, amado. Cuando es necesario que nuestro corazón sea restaurado, que nuestro altar, nuestra adoración, nuestra comunión con Dios sea restaurada. Yo te digo esto en el nombre de Jesús porque Dios me hablaba. Quiero que la subrayes en tu Biblia, 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Subráyalo, por favor, y medita en esta palabra. Dice el Señor, y allí edificó David un altar al Señor, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y escuche, y el Señor escuchó la súplica por la tierra, y la plaga que fue detenida en Israel. Levantemos un altar y ofrezcamos ofrendas y holocaustos de paz. David había logrado lo que ningún líder, ningún juez, ningún otro rey anterior, obviamente Saúl nada más. Su administración se basó en el principio, escucha, de la dedicación a Dios y en el bienestar del pueblo. Hoy, iglesia, edificamos un altar, porque Dios va a escuchar la súplica. Escucha, por la tierra. Y la plaga fue detenida en Israel. Mire, porque aquí Dios le había dado 3 alternativas a David. Y cada una de estas era una forma del castigo en que Dios había dicho que podía esperar si desobedecían sus leyes. 1, enfermedad. 2, hambre. 3, guerra. David escogió sabiamente la forma del castigo que provenía más directamente de Dios. Pero cuando David entendió y levantó un altar y ofreció ofrendas de paz, Dios escuchó la súplica por la tierra, y la plaga, que es tipo y figura de pandemia, de enfermedad, fue detenida en Israel. Aquí está la clave si tú y yo queremos que esta plaga, esta pandemia se detenga en el mundo entero. Tenemos que aprender a hacer un altar, adorar a Dios, tener una comunión con Dios y ofrecer ofrenda de paz. Mire, ¿cuál es la característica de una ofrenda de paz? Ponga atención, por favor. La principal característica de esta ofrenda era que se compartía la comida con Dios, con los sacerdotes y con las personas que hacían ofrenda. Y es la única ofrenda en que la persona que la hacía se comía una parte de ella. La ofrenda de paz se ofrecía siempre, la última, cuando se hacía con otras ofrendas, pero también podía hacerse por sí sola y se ofrecía para expresar, escuche, un sentimiento de paz,
Una vez que una persona había experimentado el perdón y había consagrado su vida a Dios. No era una ofrenda que estaba buscando la paz, sino era ofrecida por alguien en un estado de paz. O sea, tú y yo tenemos que estar en paz con Dios. Por eso yo te expliqué desde el principio. Tenemos que hoy entregarle todo a Dios. Tenemos hoy que estar en paz con Dios, como le decíamos el domingo, descansar en Dios, para que entonces podamos hoy desde el altar restaurado empecemos a ofrecer ofrendas de paz, dándole gracias a Dios aún por lo que estamos viviendo. Esta ofrenda de paz, amado, simboliza a Jesús en el sentido de que presenta su muerte, mediante la cual son posibles la paz, escucha, la reconciliación y la comunión con Dios. Ahí está, esa es la clave. La reconciliación con Dios y la comunión con Él por medio de la ofrenda de paz. Si tenemos paz con Dios, tenemos paz con los demás. Si tenemos paz con Dios, hagamos un altar hoy, iglesia. Hagamos un altar hoy desde aquí. Pero ¿qué necesita ser restaurado? Di algunos puntos, pero seguro hay otras cosas que tú necesitas que sean restauradas. Pero hoy puedes clamarle a Dios. ¿Te parece si oramos un momento? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque hoy estás hablando a tu iglesia, principalmente a tu iglesia, porque esta palabra es principalmente para tu iglesia. Que aprendamos en esta hora y que restauremos nuestro altar delante de ti, donde se brinda adoración, sacrificio, donde tenemos que matar nuestros deseos, nuestras pasiones, Señor. Hoy en el nombre de Jesús anhelamos que nuestra restauración principalmente sea contigo. Que gracias, Señor, al sacrificio de Jesús, es que tú, mi Señor, haces posible la reconciliación y la comunión contigo. Y que aprendamos de estos grandes hombres y mujeres de Dios, pero sin duda como David, que ofreció holocaustos, ofrendas de paz, y que tú escuchaste las súplicas, Señor, por la tierra, y la plaga fue detenida en Israel. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, me acerco a ti con temor santo, con reverencia, Señor, adorándote, glorificando y exaltando tu nombre, Señor. Hoy quiero levantar un altar aquí en mi hogar y que esté en recordatorio de las promesas que tú has tenido para con nosotros como familia, Señor, como ministerio, Señor. Hoy queremos levantar un altar en este lugar de adoración, Señor, de comunión contigo, amado Dios. Hoy te pido por México, Señor. Hoy que estamos ofreciéndote 40 días de ayuno y oración, Señor. Te rogamos por esta hermosa nación, que tú la has estado guardando, Señor. Sigue extendiendo tu misericordia, pero aún te ruego por todo el mundo, Señor. Aún por aquellas naciones, Señor, que se han querido levantar en contra de tu palabra, aún a pesar de lo que ha estado pasando, Señor. Te ruego por todos los países, Señor, que están siendo golpeados por esta pandemia, Padre. Hoy queremos levantar un altar como David. Y hoy te quiero ofrecer una ofrenda de paz, un holocausto de paz, Señor. Porque primeramente yo ya tengo paz para contigo, Señor. Paz para con mis hermanos, Señor. Hoy levantamos nuestra voz a favor de México, a favor de las naciones. Extiende tu mano de misericordia. Da sabiduría a los médicos, a los científicos. Guárdalos también, Señor, a ellos.
que están cuidando a las personas que están enfermas, Señor. Guárdalos a ellos, a sus familias, Señor. Guarda a mi esposa, a todos mis hermanos que trabajan en el sector salud, Señor. Guárdalos a todos ellos, que sean atalayas en esos lugares, Padre, para que a través de ellos, de su fe, de su amor, de su trabajo, Padre, puedan detener esa plaga, Señor. Que ellos sean esa luz en medio de esta oscuridad que el mundo está viviendo, Padre. Hoy te ruego, Señor, que se restaura. Hoy declaro en el nombre de Jesús que se restaura nuestra adoración contigo. Hoy declaramos que se restaura nuestra relación contigo y con las demás personas, Señor. Declaro que hoy se restaura nuestro gozo, nuestra paz, que hoy se restaura nuestra fidelidad. Hoy se restaura nuestra gloria, Señor. Hoy se restaura nuestro deseo de estar en tu casa, para servirte, para estar contigo. Hoy declaramos que se restaura el anhelo por esas almas que no te conocen, amado Señor. Hoy restaura en nuestra vida, Señor, todo aquello que esté roto, todo aquello que esté quebrantado, Señor. Hoy te entregamos todo aquello, Padre, que pueda estar estorbando en este día. Restaura, Señor. Restaura, amado Dios, conforme a tu poder, conforme a tu gloria, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, que tú estés obrando tu perfecta voluntad en cada vida, en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a cada familia que nos está escuchando, a cada persona, Señor, que nos pueda estar viendo en esta hora, Padre. Yo bendigo su vida, bendigo su familia, bendecimos sus países. Saludos a mis hermanos en Colombia, en Venezuela, en Honduras, donde quiera que nos estén viendo, Señor. Bendecimos, Señor, a tu iglesia. Yo los cubro con tu sangre preciosa. Y declaramos en el nombre de Jesús que viene un tiempo glorioso para que tu iglesia se levante, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Denle palmas al Señor ahí donde usted está, amado hermano. Y quiero decirle, aprovecho este pequeño espacio solo para darle las gracias a todos aquellos que nos están siguiendo, que nos están apoyando. Y también, amados, para recordarles que si se quieren sumar al ayuno que Dios nos está llevando a hacer como iglesia, y puede ahí mismo ver los motivos de oración. Hoy hasta las 3 de la tarde estaremos clamando por México y estaremos orando por diferentes motivos. 40 días esperando en Dios que nos permita entregar el ayuno ya estando en su casa. Amén. Reciba un cordial saludo de parte de la iglesia, de la familia pastoral de Iglesia de Cristo Peña Dorem Nesa. Sea usted bienvenido y lo esperamos el domingo, si Dios nos lo permite, a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo. Que el Señor le bendiga grande, rica y abundantemente, y no olvide que su altar ha sido restaurado. Levante holocaustos y ofrendas de paz para que el Señor, así como David, para que el Señor escuche el clamor por la tierra y la plaga se va a detener. Si usted lo cree, no lo digo yo, aquí está la palabra. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.